Hermana, buenas noches, hermana Evita. Bueno, hermanos, comenzamos con la clase. Ya vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que puedas guiarnos, que puedas bendecirnos en este tiempo. Señor, queremos que en nuestra iglesia haya muchos maestros de niños, de adultos. Queremos que la iglesia esté llena, Señor, de la enseñanza de tu palabra. Padre Santo, te pedimos que guíes esta clase, este tiempo, para gloria y honra tuya y para nuestro aprendizaje también. Queremos ser usados de muchas maneras, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muy buena. Buenas noches, hermana Eva. Hermanos, vamos a dictar este curso Enseñanza Creativa, ¿ya? Poco a poco espero que se vayan animando los demás hermanos, pero la idea es que nosotros podamos ser, hermanos, maestros. Los que estamos aquí, al menos los 4 que estamos por ahora, creo que tenemos cierto conocimiento bíblico, ¿no? Y lo que adolece en nuestra iglesia, lastimosamente, es la cantidad de maestros. Ya no hay maestros. Somos 42 miembros activos, pero muy pocos somos maestros, ¿no? Una iglesia fuerte tiene que ver mucho con la cantidad y la calidad de maestros que hay en la iglesia. Y por eso este curso busca que nosotros podamos ser maestros. Pueda ser de niños, pueda ser de adultos, pueda ser en temas específicos, pero retarnos a poder nosotros ser maestros de la Biblia, maestros que puedan enseñar de acuerdo a lo que Dios quiere. De repente maestros en un solo tema, de repente maestros de matrimonio o maestros respecto a las finanzas, ¿no? Entonces, y las finanzas y la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, hay muchos aspectos que podemos abarcar, pero queremos capacitarnos e ir cada martes, ir desarrollando algunas estrategias, porque el conocimiento ustedes ya están desarrollando en sus estudios, lo que queremos es tener estrategias para mejorar nuestra enseñanza. Y vamos a hacer hoy día una clase introductoria, ¿ya? Una clase introductoria que que esperamos podamos ir participando, ¿ya? Me gustaría que ustedes cuando quieran hacer preguntas las hagan y también cuando les pregunte puedan, puedan participar, ¿ya? Respecto a la enseñanza, hermanos, hay 2 mandatos sumamente importantes, ¿ya? En este aspecto estoy tomando Deuteronomio 6, 4, 9, y es la enseñanza a los niños, ¿ya? Dios, ¿a quién manda específicamente enseñar a los niños? Si leemos Deuteronomio 6, del 4 al 9, que está ahí en la pantalla, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en realidad cada cristiano debería ser un maestro, porque la mayoría de cristianos tienen hijos, ¿no? La gran mayoría tiene hijos y la gran mayoría de cristianos debería poder enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Lastimosamente, en estos tiempos, la iglesia es la que se encarga de enseñarle a los niños. Y muchos padres se lavan las manos creyendo que la iglesia es la que debe enseñar, porque el mundo piensa eso. Y a veces los cristianos creemos erróneamente que son la iglesia la que enseña la palabra de Dios. Pero el mandato bíblico es que los padres deberían enseñar a sus hijos la palabra de Dios, ¿no? Dios
enseñan los padres y los padres a los hijos. Entonces, hermano, lo más bíblico es que los padres puedan enseñar a sus hijos. Sin embargo, hermanos, hay otro mandato, el mandato de Dios a la iglesia. En Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero en Mateo 28, 19 y 20, específicamente dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, todos los discípulos de Dios debemos enseñar a otros, a toda criatura, es decir, a adultos, a niños. Deberíamos estar dispuestos a todo. Es como decir, la máxima, hermanos, la máxima entrega que un cristiano debería hacer es decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si me toca enseñar, seré el mejor maestro, lucharé por ser el mejor maestro. No lo que yo quiera solamente. No decir, yo voy a hacer lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Me gustan las manualidades. Yo voy a hacer solo servir al Señor decorando. No. O a mí me gusta, ¿qué me gusta hacer? Me gusta los deportes. Yo voy a servir al Señor mediante los deportes. No, no es solamente así, hermanos. El Señor tiene planes para nosotros que no necesariamente es lo que para nosotros es fácil. De repente para algunos de nosotros, hermanos, es fácil enseñar, pero para otros no. Pero de repente el Señor quiere que tú enseñes. Yo nunca, hermanos, les voy a comentar una anécdota. Yo nunca pensé en dirigir una reunión de jóvenes adolescentes. Porque yo cuando fui adolescente era un niño viejo. No me aburría con los chibolos que se ponían a jugar y hablar y estar en esa edad inquietos con el enamorado, la enamorada. Yo era niño viejo. Entonces no me gustaba estar con los adolescentes. Y yo estaba en un momento en mi vida en el que iba a irme a hacer misiones. Y de repente el pastor de la iglesia en que estaba me dice, Juan, no te vas a ir a hacer misiones, te vas a quedar a dirigir la reunión de adolescentes. Y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero al final dije, amén, ¿no? Y hermanos, fueron 2 años y medio para mí espectaculares. Espectaculares. Yo no quería, al principio yo no quería, hermanos. Y fue difícil porque me entregaron una reunión de jóvenes con 0 jóvenes. No habían jóvenes comprometidos, habían algunos que llegaban tarde, así. No habían jóvenes comprometidos, pero Dios me usó grandemente, me llevó a ver cosas increíbles. Y hasta ahora, muchos de esos jóvenes siguen en el camino del Señor. Hermanos, Dios necesita ahora maestros en nuestra iglesia. De repente tú dirás, pero yo voy a enseñar, pero yo no soy profesor, pero yo no puedo. Hermanos, tal vez sea el tiempo que nosotros podamos formar algunas personas, podamos decir, está bien, voy a tomar este reto, una sola clase, una sola clase de algún tema, ¿no? Y poder enseñar, ¿no? O de repente voy a ayudar, voy a ser el asistente de un maestro y voy a ayudar, voy a enseñar, porque es lo que necesitamos ahora. Y Dios va a levantar maestros de entre nosotros, de entre los miembros de la iglesia. Así que, hermanos, pongámonos en oración para ver si nos comprometemos en la enseñanza de niños, de adultos, de jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que soy más efectivo con adultos enseñando, ¿no? Pero he enseñado a niños, ¿no?
y aún uno aprende, hermanos. Uno aprende cosas increíbles. Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir y vamos compartiendo. Muy bien. A manera de introducción vamos a ver hoy día las bases de la enseñanza creativa. Hermanos, a ver, se me fue. Ya. Para nosotros enseñar creativamente, debemos tener una estrategia creativa. Y hermanos, es lo que es el cuadradito que está en el medio, eso es la estrategia creativa. ¿Qué significa? Yo no voy a enseñar, hermanos, yo no voy a ir a enseñar a una clase bíblica lo que se me ocurra, ¿no? Yo no voy a ir a una clase, por ejemplo, el día, me toca mi clase el domingo a las 10 de la mañana. Y yo tengo mi material, mi manual, ¿no? Tengo un manual, por ejemplo, acá tengo un manual. Tengo un manual y digo, a ver, ¿qué dice el versículo del manual? Mi clase es a las 10 y a las 8 de la mañana reviso mi manual, veo el versículo, Jonás, voy y ya, y les cuento el cuento de Jonás, ¿no? Les cuento la historia de Jonás. Jonás sí, se lo comió un pez porque no quería obedecer a Dios, ¿no? Y él estuvo 3 días en el pez. Y niños, tenemos que obedecer a Dios, ¿no? No, eso no es una clase creativa. No has desarrollado una estrategia para enseñar. Uno para enseñar la palabra de Dios tiene que desarrollar una estrategia. Una estrategia. Y esta estrategia tiene 4 cosas importantes. Número 1, la planeación, ¿no? Vamos a ver acá. La planeación. ¿Qué significa la planeación, hermanos? La planeación significa que uno tiene que prepararse. Uno no puede ir a dar una clase en el nombre de Dios sin prepararse. Uno no puede ir a dar una clase con lo que ya sabe, ¿no? Ya, yo ya sé ese tema, ya yo voy como sea, a dar cualquier versículo y digo, ¿no? No puede ser así. Uno tiene que prepararse. Entonces, a muchos no les gusta prepararse. Yo he visto maestros que a veces ya se creen los que saben todo y van y ya, a ver el manual, ya, chicos, esto, el otro, ya cumplí. Pero eso no es así, hermanos. Uno tiene que prepararse si quiere ser usado por el Señor. Ahora, ¿qué es necesario para la planeación, para este primer paso? Uno, es necesario tener principios bíblicos establecidos. Todo lo que ustedes han estudiado y aprendido a través del tiempo no es en vano, hermanos. Tenemos que tener las cosas claras, ¿no? No podemos estar, ay, hermano, ¿seré salvo o no seré salvo, no? Ya no estamos para eso. Si vamos a enseñar la Biblia, tenemos que enseñar cosas que nosotros realmente sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro nuestros principios bíblicos. También tenemos que tener claro, hermano, las metas de la escuela bíblica, porque cada escuela bíblica tiene su propia meta. Entonces, hermanos, cuando nosotros, hermanos, vamos a una escuela bíblica, nosotros tenemos que preguntarle, ¿cuál es el propósito de esta escuela bíblica, hermanos? ¿No? Al director, ¿cuál es el propósito? ¿No? Si es de repente que los niños sean salvos o que los niños ya practiquen en este año, los niños aprendan a diezmar, no sé, o los niños aprendan a
a los versículos de memoria, o que los niños aprendan a respetar a sus padres. Puede ser cualquiera de las metas, pero tenemos que preguntar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan, hermano Juan, ¿cuál es el propósito, cuáles son las metas de esta clase que estamos dando ahora? La meta es que ustedes sean maestros. La meta es esa. Yo quiero que ustedes, los 4 que ahorita están acá y los que van a ver el video después en sus casas y los que lleguemos hasta el final, hermanos, sean maestros y que les despierte la chispa por ser mejores maestros. Ya no tienen que ser niños fluctuantes, hermano, no sé este tema. No, ustedes tienen que enseñar. Es la meta de este curso. Entonces, acá estamos dando las bases para poder enseñar, ¿no? Entonces, ustedes tienen siempre que tener claro cuáles son las metas para prepararse, ¿no? Ha habido casos, yo he estado en una escuela dominical de niños y yo he sentido como niño que a veces la escuela dominical no iba a ningún lado, porque tenía esa característica que desde niño he sido bastante analítico, bastante despierto, entendía las situaciones. Y yo veía que a veces mis maestras, no todas, pero muchas de ellas, no se tomaban las cosas en serio. Entonces, si no se tomaban las cosas en serio, yo tampoco me tomaba las cosas en serio, pues, ¿no? A mí me gustaban más los premios, ¿no? Y ya con los premios me sentía contento, pero no había un impacto en mi vida, ¿no? Son muy pocas las cosas que me acuerdo de cuando era niño, pero en cambio yo he visto, hermanos, maestros ya en mi vida ya de cristiano, adulto, yo he visto maestros de escuela dominical o maestros adultos, hermanos, que me saco el sombrero así. Yo no me siento tan buen maestro como aquellas personas, que son personas que se preparan, pero de una forma, ese es su ministerio, ¿no? Ellos sienten. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro a dónde apuntamos. ¿Qué más tenemos que tener claro para tener una enseñanza creativa, una enseñanza que llegue a los niños? Es que cada clase debe tener su propósito. La meta es algo global, pero cada clase debe tener su propósito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de esta clase que estoy dando hoy en día? Introducción, un marco general. El propósito de la clase es que les pueda presentar el bosque, algo macro, y ya las siguientes clases vamos a ir desarrollando los temas que son importantes, ¿no? Los temas más que tienen como objetivo preparar a ustedes para ser mejores maestros. Entonces, cada clase debe tener un propósito, hermanos, ¿no? Tu propósito no puede ser solamente contarle la historia de Sansón, contarle la historia no sé, de Jesús, que cuando sanó al leproso, no. Tiene que haber un propósito más allá. ¿Eso qué significa para el niño o para el adulto? ¿No? ¿Qué vas a transmitir? Algo. ¿A dónde quieres llegar en cada clase? Entonces, debemos nosotros definir en cada clase un propósito, ¿no? Actividades de enseñanza. Las clases no solamente son que yo hablo y ustedes escuchan, ¿no? En lo que sigue dentro de un rato ustedes van a empezar a participar, ¿no? Entonces, cuando es una clase en persona, hay más actividades que se pueden hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actividades caben dentro de este curso, ¿no? Por ejemplo, como ustedes son adultos, yo he dictado el curso de reglamentos de la iglesia, ¿no? Hace 2 años creo que lo dicté, que voy a dictar de nuevo antes de las elecciones, voy a volver a dictar cómo son las elecciones, cuando hay quórum nuevamente, para que no nos olvidemos. Pero hermanos, cuando dicté ese curso, tenía mi pizarrita y mi pizarra iba haciendo cálculos, ¿no? Si somos tanto, ¿cuánto de quórum, no? Y ya para que no se aburran, ¿no? Y les daba
en un papelógrafo le ponía lo importante, algunos puntos importantes, y ya me iban preguntando. Entonces, lo importante es que en la clase podamos interactuar y debemos diseñar qué actividades se necesitan en cada clase. También en la clase debe haber una secuencia de actividades. Tiene que haber un orden. Por ejemplo, primero nos toca, empezamos leyendo la Biblia. Luego de repente debatimos. Luego después cantamos un coro, ¿no? Algo así. Entonces, o hacemos un juego en la escuela dominical, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada actividad tiene que estar planeada. No puede ser una actividad así, por ejemplo, de los niños. Llego a una clase de los niños, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, vamos a jugar primero. Ya. Después, vamos a orar. A ver, después, ya, vamos a cantar una canción. No puede ser algo que se me ocurra en el momento. Las actividades tienen que estar planificadas, ¿no? Tiempo. Hermanos, por ejemplo, esta clase es de 1 hora. Yo no voy a hacer clases de más de 1 hora, ¿ya? ¿Por qué? Porque después se me aburren, de repente cabecean, ya no. No, mi estrategia es que estas clases de 1 hora sean suficientes, ¿ya? Para que ustedes puedan, si necesitan más, alguna pregunta de repente muy, muy difícil, ya lo hacemos en interno, por WhatsApp, ¿no? Ya me dicen, estoy de acuerdo, hermano, estoy de acuerdo. Si tienen preguntas que hacer, háganlas. Si yo puedo responderles ahorita, les respondo. Si no, no. Pero eso tiene que estar planificado. Una clase, hermanos, de un maestro no se me puede salir de las manos. El tiempo no se me puede escapar de las manos, ¿no? Yo sé que hay algunos cultos, hermano. No es lo mismo una clase que un culto. En un culto también debería ser planificado, pero hay denominaciones donde los cultos tienen 1 hora de inicio, pero no tienen 1 hora de fin, ¿no? Y se quedan hasta 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero una clase no es así. Una clase tiene que ser, si es 1 hora, 1 hora. Si va a ser 20 minutos de alabanza, 20 minutos de alabanza, ¿no? En un culto, por ejemplo. Si tiene que ser tanto de esto, tanto de esto. Así tiene que ser. Nosotros tenemos que planificar el tiempo, ¿no? Tenemos que ver el contexto del estudiante. ¿Qué tipo de estudiante tenemos? Por ejemplo, a mí me tocó enseñar a un muchacho que no había terminado la primaria y que tenía que enseñarle la Biblia. Y cuando no terminas la primaria tiene ciertas dificultades. Y encima en la selva había estudiado, que acá en el Perú es más difícil todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él era en el seminario incluso, yo estaba enseñando en el seminario, y le compré un libro de mi plata para allá, porque él necesitaba algo, un libro sobre ortografía, porque él era muy malo en su ortografía, ¿no? Entonces le compré un libro para que él lo vaya llenando y practicando y estudiando. Tenemos que ver qué estudiantes tenemos, ¿no? En nuestro COMAS, ¿no? No todos están al mismo nivel, ¿no? No todos, hay algunos que son mayores, hay algunos que son más jóvenes, ¿no? Entonces, de repente el aprendizaje es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que ver el contexto del estudiante. Si son niños de la misma edad, por ejemplo, hay algunos que vienen con problemas de aprendizaje y hay algunos que son más rápidos aprendiendo y hasta se aburren ya cuando tú le enseñas, ¿no? Porque ya saben, dicen, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro quiénes son nuestros estudiantes cuando planificamos las cosas, ¿no? Y también tenemos que tener, hermanos, ser flexibles. Es decir, si por ejemplo en mi clase la planifiqué de una forma, tengo que ser suficientemente flexible por si pasa, veo que no funciona lo que he planificado, ¿no? Cambiar mis tiempos, adecuarlo mejor, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una maestra que me hacía memorizar versículos, pero cómo me aburría, me cansaba, era insufrible, porque quería que memorice versículos largos. Yo era un niño y quería y molestaba porque yo memorice versículos largos. Qué aburrido era, hermanos, de verdad, qué aburrido. Porque ese versículo, para colmo, no me enseñaba qué significaba para mí, ¿no?
solo era un versículo que no tenía ningún significado para mí, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ser flexibles. El manual puede decirte algo, de repente que enseñes de memoria tal versículo, pero ves que ese versículo hay otro mejor para esa ocasión, ¿no? Entonces, en la planificación tú tienes que ir viendo ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, la planificación es sumamente importante para un proceso de enseñanza creativa. Tiene que haber también un proceso de reflexión. Es decir, cuando das la clase, luego termina la clase y tú tienes que pensar, ¿qué hice en la clase? Muchas veces yo he visto personas que no se evalúan a sí mismas, maestros que no se evalúan, que no quieren preguntarse si su clase le fue bien o le fue mal, ¿no? La segunda pregunta, ¿cómo lo hice? Hay maestros que no quieren evaluarse a sí mismos, no les importa evaluarse, sienten que siempre lo hacen bien. Y está mal esa autosuficiencia. Tienes que preguntar qué hice, cómo lo hice y para qué lo hice. ¿Para qué le estoy haciendo memorizar este versículo? ¿Para qué estoy haciendo este juego a los niños, no? Por ejemplo, a los adultos. Digo, ¿para qué les enseñé este tema? ¿No? ¿Para qué estoy haciendo tal cosa? ¿Para qué? ¿No? Por ejemplo, yo tuve un maestro ya cuando yo tenía 19 años, que teníamos un libro, ya teníamos un libro X, ¿no? Yo tengo este libro ahorita, y el maestro, toda su clase se ponía a enseñar cosas que no decía el libro, otros temas, muy bonitos, llegaban, pero al final nunca terminamos el libro, ¿no? Y la hacía larga, pues tenía que durar la clase en 13 domingos, y nos tiramos como 20 domingos, pues porque no enseñaba el libro, enseñaba otra cosa. Entonces, tengo que siempre autoevaluarme. No somos perfectos. Más bien, cuando hacemos esto, nos hacemos estas preguntas, mejoramos. Y lo importante es ser mejores para el Señor, ¿no? Damos una clase y nos preguntamos, pues, ¿qué hice en la clase? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué lo hice? Si me equivoqué, hermanos, me equivoqué. A veces yo me he equivocado. A veces he dicho palabras que no tenían que ser, o a veces no me he explicado bien, ¿no? Pero he ido mejorando. Tengo que mejorar, y mi meta como maestro es mejorar. Entonces, por ejemplo, hace 2 meses, creo que fue, enseñé este mismo curso, no se terminó, pero la primera clase introductoria era otra clase. La clase introductoria, hermanos, no era esta clase, era otra clase, pero he decidido cambiarlo, ¿no? Evalué, dice, ¿qué hice en esa clase introductoria? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué lo hice? Y he cambiado esta clase introductoria, ¿no? Ahora esta nueva clase tiene otras cosas que he ido investigando. Entonces, para eso un maestro tiene que hacerse siempre este tipo de preguntas. Puesta en escena, hermanos. Una enseñanza creativa, una vez que tú has planificado, tienes que ponerlo en escena, o sea, vivir esa clase. Y en la clase tú tienes que usar diversos recursos. Vas a tener interacciones con las personas. Va a haber un clima del aula, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, cuando son niños, mi primera experiencia, hermanos, fue con niños de 5 a 6 años. No, 3 a 5 años. Y mi segunda experiencia fue 5 a 6 años. Y la maestra principal, yo era un ayudante, pero en 2 semanas la maestra principal me dejó solito y me quedé como maestro principal. Y tenía 3 niños terribles que no hacían caso. Leí un libro sobre cómo mantener tu salón así ordenado, y resolví el problema de los 3 niños. A uno de ellos tuve que hablar con sus padres, y su padre, que era cristiano,
le puso orden, ¿no? Y el niño después vino sedita. A otro niño lo dejé en la esquina del salón toda la clase, ¿no? Lo dejé parado en la esquina del salón toda la clase. Hablé antes con su madre y me dijo, está bien, hazlo. Y lo dejé toda una clase en la esquina. Y hermanos, a la siguiente semana, cuando quiso hacer sus payasadas, ¿no? Sus travesuras, el niño, yo le dije, te vas a la esquina, le digo. No, hermano, no a la esquina, no, ya no quiero ir. Y se quedó tranquilito, nunca más me hizo un problema el niño, ¿no? Y el tercer niño, como vio que los otros dos estaban más tranquilos, también se puso tranquilo, ¿no? Y fue unos varios meses enseñando esa edad. Y para mí era divertido enseñar esa edad de 5 y 6 años. Me volví un niñote por ratos, ¿no? Entonces, tiene que haber un aula, tiene que uno que generar un clima agradable cuando uno enseña, ¿no? Con los adultos igual, tiene que ser un fluir, una confianza, ¿no? Con las personas, tiene que haber un clima agradable. Por eso un maestro, hermanos, se nota cuando uno está preparado. ¿Qué pasa si yo llego tarde a la clase? ¿Qué va a pensar los adultos? Una clase de adultos. A ver, hermano Humberto, ¿qué pasaría si yo llego a una clase, la clase es a las 8 y yo llego 8:15? ¿Estoy tomando la clase en serio o no? Su micrófono, hermano, su micrófono, hermano Humberto. Uy, no hay micrófono, hermano. Ya. Ya. Amén, hermano. Saludos. ¿Qué tal? Empezamos mal, ya ese es un mal ejemplo. ¿Qué pasa si yo llego por segunda vez 8:15? Por segunda vez. ¿Habrá que corregirlo usted entonces? Claro, pero ¿se incomoda, haría o no? Sí, se incomoda. Los alumnos, No está en serio la cosa. claro, cuando no empiezas a la hora, te incomodas, pues. Entonces no hay un Sí. clima adecuado. Ya te quita seriedad. Ay, ese está hablando piedras, ¿no? Entonces, encima, cuando uno llega tarde, no enseña bien. Cuando un maestro llega tarde, hermanos, no enseña bien. Entonces ya el clima del aula no es el adecuado, ¿no? Aprovecho para disculparme, porque llegué también un poquito tarde. Ah, no, no se Porque preocupe. también uno se atrasa. No, Así sí, como el profesor, también para el profesor. es entendible. Estas clases van a estar subidas al YouTube. Si se pierde algunos minutos, puede repasarlo después en el YouTube de la iglesia. Entonces, tenemos que crear un clima agradable, ¿no? Tenemos que tener los recursos adecuados, ¿no? Por ejemplo, para las clases de los domingos en la mañana, la pizarra blanca ha ayudado bastante, ¿no? Me ayuda. Pero ¿qué pasa si no tenía pizarra y estaba ahí en el culto? Hablando y hablando y hablando, pero no ayudaba, pero me faltaban recursos, entonces uno tiene que buscarse recursos, ¿no? Cuando hay pueden ser recursos audiovisuales en estos tiempos, podemos seguir haciendo figuras de repente de figuras que se cortan, podemos buscar materiales, pero uno tiene que tener los recursos a la mano para hacer la clase. Uno tiene que estar preparado, no a última hora estar buscando las cosas, ¿no? Entonces, para eso toda esta planificación, llegamos temprano, preparamos y cuando damos la clase, hermanos, tiene que ser si es una hora, tiene que ser una hora, pero que lo di todo, aproveché el tiempo, no una hora en el que, ay, no encuentro los plumones, hermano, pásame los plumones, no encuentro, ay, me faltó, de verdad que iba a traer globos ahorita, ¿no? ¿Dónde están los globos? No puede ser así. Cuando uno va a dar una clase, tiene que estar todo a la mano. Ya me vine preparado, busqué de antemano, empecé 8 en punto, como tenía que empezar, y termino a las 9 en punto, como en este caso que vamos a terminar 9 en punto, ¿no? Entonces, tengo que planificar bien mi clase y usar los recursos a la mano, ¿no? Tener los recursos a la mano. Y las interacciones. Tenemos que tener interacciones adecuadas con las personas.
no todos los estudiantes tienen la misma sensibilidad, ¿no? Hay algunos que son, de repente, te toman son muy confianzudos, y a veces con los maestros son muy confianzudos también, ¿no? Y se ponen de tú a tú, ¿no? Y no te toman en serio a veces algunos toman toda la broma. Entonces uno tiene que saber con quién llevarse, ¿no? Cómo llevar adecuadamente la clase. Por ejemplo, a mí me ha tocado enseñarle a hermanos pentecostales, y a veces en la clase, sobre los temas que de repente diferimos con los pentecostales, tenían esa intención de hacerme caer, ¿no? De querer hacerme caer en esos temas, hermano, pero ese versículo, pero aquel versículo. Y bueno, uno para eso está preparado, pero no tiene por qué molestarse, ¿no? Uno tiene que hablar con gracia, ¿no? Mi hermano, esto es así, esto es así, esto es lo que nosotros creemos, esta es nuestra doctrina, ¿no? De tal manera que de ser coloquiales, ¿no? Entonces, uno tiene que ir mejorando estos aspectos cuando empieza a dar una clase. De repente, al principio, somos primerizos, de repente le digo, hermano Julio, usted le va a tocar ahora dar la clase, la tercera clase, ¿ya? De repente, hermano Julio, no has enseñado mucho, muy seguido, y de repente está medio nervioso, pero eso va a ir mejorando, ¿no? De repente, en algún momento nos sentimos cortos, pero uno va a ir mejorando, ¿no? Uno va mejorando, y eso tiene que ser nuestro objetivo como maestros, ¿no? No quedarnos con ese miedo, ese temor, sino aprender, poder interactuar mejor, poder utilizar mejor nuestros recursos, poder llevar un clima mejor del aula, ¿no? Y poder transmitir la enseñanza que ya hemos preparado, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por último, el día de hoy, hermanos, tenemos que tener una evaluación hacia nuestros alumnos, ¿no? En la iglesia no es una evaluación como en el colegio, ¿no? No es ahorita la meta, que es la escuela dominical y la escuela bíblica, no es algo que vas a tener una nota y que vas a pasar de año con esa nota, ¿no? Pero sí hay puntos que debemos ver, porque en realidad nosotros tenemos que evaluar nuestro trabajo como maestros y ver el impacto que esa enseñanza tiene en las personas, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ver primero leer lo que dice ahí, ¿no? Una pregunta que debemos ver es qué hacen los estudiantes en aulas, en el aula, ¿no? Disculpen, ahí está mal expuesta la pregunta. O sea, por ejemplo, cuando el alumno viene y está en la clase bíblica, ¿está atento? ¿O está con ganas, o está mirando la pared, está haciendo hora, ¿no? Está bromeando con el compañero todo el rato, no presta atención, ¿no? ¿Qué hacen? Los niños se distraen más rápido, pero también hay adultos que se distraen más rápido, ¿no? A veces todo lo ven a la broma. Entonces tenemos que ver si nuestra estrategia está yendo bien. Si puede ser un rebelde, de repente hay un rebelde, ¿no? Siempre hay un rebelde en el grupo humano. Pero si la mayoría de personas, por ejemplo, la mayoría de clases, todo lo toma a la broma, todo es juego, ¿no? Todo es chiste. Entonces, todos están atentos a decir una broma en plena clase, y al final no enseño adecuadamente, entonces esa clase está mal llevada, ¿no? Tengo que replantear mi planificación, cómo llevo la clase, ¿no? Tengo que saber cómo evaluar. También tengo que evaluar, hermanos, si hay cambios en la vida de las personas. O sea, si nosotros estamos enseñando la Biblia, y si enseñamos la Biblia, hermanos, ¿ha habido cambios en la vida de las personas? Por ejemplo, para mí una de las cosas más contentos que me siento, hermanos, es que que después de enseñar las finanzas y la Biblia, yo veo que hay hermanos de los que estuvieron en la clase, que empezaron a diezmar, que se ordenaron. Y eso a mí me dio gusto.
y que están planificando mejor las cosas, que también me han hecho preguntas después de la clase, me da gozo porque se han llevado un aprendizaje, han aprendido algo, ¿no? Se ha aprendido algo. Cuando damos una clase, tenemos que ver si nuestros alumnos están cambiando. Si están cambiando, ¿no? Si hay un cambio, tenemos que evaluarlo. Porque si pasa el tiempo y no hay resultados, hermanos, de verdad, tenemos que replantearnos nuestra estrategia. Por ejemplo, cuando a mí me tocó un tiempo ser director de academia bíblica, hermanos, ¿ya? En otra iglesia, y me la dieron con más o menos 100 alumnos, ya, más o menos, y querían que hiciera lo mismo que siempre se hacía, los mismos libros, ¿no? Se llevaban 8 libros, y que los mismos libros. Y dijimos, y las personas que se graduaban de esa academia bíblica ya no volvían a estudiar en su vida. Y dijimos, no, vamos a hacer diferente. Vamos a poner nuevos libros, vamos a animar a los que ya terminaron de estudiar que se inscriban en nuevos cursos. Y hermanos, de verdad que me dio gozo, hermanos, llegamos a 150 alumnos. O sea, 50 hermanos que ya solo domingueaban, solo iban al culto los domingos, empezaron a estudiar. Hermanos, me faltaban maestros, llamé a maestros, nuevos maestros se sumaron, y hermanos, era un gozo ver que las personas querían estudiar la Biblia, querían estudiar. La estrategia ya que se había llevado antes de eso era la misma estrategia de hace 20, 25 años, pero a veces tenemos que cambiar para poder cosechar lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor quiere muchas veces que cambiemos nuestros paradigmas. Entonces, muchas veces las personas ya no aprenden, ya lo mismo de siempre, ¿no? Yo en un momento, hermanos, cuando estuve en la escuela dominical, yo me sentía aburrido. Yo ya sabía lo que me iban a decir los maestros, ya sabía las historias bíblicas, y solo me contaban las historias bíblicas, pero no llegaban a mi corazón, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, yo le agradezco mucho a la escuela dominical haber desarrollado un temor a Dios, pero sinceramente en algún momento yo ya me llegué a aburrir, porque a veces me hacían memorizar versículos y no sentía nada en mi corazón. No sentía nada, no sentía un cambio, que ese versículo era por cumplir, ¿no? O por ganar un premio, pero no era algo que me cambiara. Y sin embargo, yo he visto niños que sus maestros, no yo, de repente no mis alumnos, pero he visto maestros que cuando han enseñado a sus niños han atesorado tanto esa enseñanza, hermanos, y ha cambiado sus vidas. Entonces yo digo, yo quiero ser esos maestros, que vea vida cambiadas con enseñanza en la palabra de Dios, ¿no? Y esa debe ser nuestra meta, hermanos. Quiero ser un maestro, quiero ver que ese niño aprenda, que su vida cambie por la palabra de Dios. Y por último dice relaciones personales, satisfacción. Uno tiene que ver, hermanos, si se siente satisfecho ese niño en el aula, ¿no? ¿Por qué no se siente satisfecho? El niño o el adulto, ¿no? Hay personas que no les, de repente, hay algo detrás en su familia, algo que les pasa, por lo cual no se sienten satisfechos en la clase, o de repente tienen algún problema con otro niño, tenemos que averiguar, ¿no? A veces no aprenden porque están indispuestos, van obligados por los papás, a los niños, ¿no? O algunos van porque los obligan porque tienen que llevar el curso y ya, de repente de mala gana lo llevan, ¿no? Pero hermanos, siempre tenemos que evaluar, tener estrategias para evaluar estas situaciones. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver este panorama, ¿no? Vamos a ver algunos puntos, ¿ya? De todo esto que hemos estado explicando en estos martes, ¿ya? Vamos a ver primero la parte de planeación, ¿ya? Los principios bíblicos ustedes los están desarrollando en las clases de ETE,
¿no? En las clases que ustedes ya han llevado, yo no les voy a enseñar principios bíblicos. Ya nosotros hemos llevado estos principios bíblicos o estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, las metas de la escuela bíblica o la escuela dominical las define el director, ¿no? O la junta que dirige la escuela dominical. Entonces, esto no lo voy a enseñar. Lo que voy a enseñar en esta parte, en estos cursos, es a definir los propósitos que debemos tener en cada clase. ¿Cómo elaborar propósitos? ¿Ya? A ver, hermanos, ahora quiero preguntarles, ya a los que de repente a la hermana Verónica y la hermana Rosa tienen años enseñando, pero quisiera preguntarle ahora al hermano Julio, por ejemplo, ¿qué experiencia tiene enseñando en la congregación o afuera de la congregación? ¿Tendrá alguna experiencia enseñando, hermano? Bueno, hermano, experiencia enseñando en escuela dominical, no, porque no he sido maestro, pero en mi hogar, sí, poniendo disciplina, orden y también temor. Amén. Eso Muy bien, sería en hermano. cuanto, hermano, a su pregunta. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, eso es una muy buena base, ¿no? El poder enseñar en el hogar. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando estas herramientas, ¿no? Para poder ver si la posibilidad, ¿no? De que pueda ser maestro dentro de la iglesia también, hermano. Hermana Eva, ¿usted tiene alguna experiencia enseñando? Uy, la hermana se desconectó, creo. Ah, no, ahí está. ¿Acá? Sí, hermana. Yo prácticamente soy novata, Es pero novata. ¿qué pasa? Que a mí, a pesar que no tengo tanta acá mis cosas en orden, a mí en realidad antes, ¿no? Cuando tenía así, ¿no? Mis cosas, cuando vivía así alquilado, me gustaba tener la cosa en orden, disciplinado. No tirar las cosas por tirar, eso todo es un desorden. Y así también, pues, ¿no? En el caso, pues, ¿no? Uno tiene que ser bien, o sea, de dentro de la casa, todo cada uno a su lugar. ¿Ya? Así, pues, ahí enseñando a los hijos, ¿no? Así también, pues, ¿no? De la casa también se enseña, pues, así en una escuela. ¿Aló? ¿Escucha? Sí, sí, hermana. Y prácticamente yo realmente soy así, o sea, soy un poco, bueno, ahorita como estoy en una situación que yo estoy viviendo un poco mis cosas así de un lado para otro, a mí me gusta el orden, muy poco me gusta el desorden. Y no hacer así, pues no a los niños, llevarlo también así disciplinado, ¿no? Bueno, pero, hermana, Diga, gracias. Gracias, pero uno no necesariamente vamos a ser maestro de niños, ¿no? También puede ser de adultos. Pero es muy importante lo que dice la hermana acerca del orden, porque un maestro tiene que desarrollar orden en su vida, en su forma de enseñar, ¿no? Uno tiene que ser ordenado. Aprovechemos las cualidades que tenemos para poder desarrollarnos como maestros. Hermano Humberto.
¿Usted qué experiencia tiene enseñando? ¿Tiene alguna experiencia? Varón, no tengo experiencia. La única experiencia que es la que traemos todos, cada uno de nosotros, la experiencia del hogar, de levantar. Pero para eso estamos acá, para exprimir, sacarle el jugo a lo mejor que nos pueden dar de esta clase dominical. Claro, ahora como cristianos sí tenemos otra manera de pensar. ¿Por qué? Porque entendemos que un cristiano tiene que tener el orden en todos los aspectos. Entonces eso es la base que llevamos más que todo, una buena base que es el orden. Porque tenemos un Dios que es ordenado, también nosotros tenemos que ser ordenados. Y esa misma clase la vamos a impartírsela a los alumnos para que ellos también sigan esa disciplina. Venimos a eso. No Muy tengo bien. experiencia. Muy bien, qué gusto el ánimo de escucharlo. Y bueno, hermanos, bueno, vamos terminando ya. La próxima clase vamos a ver el arte de enseñar, ¿ya? Capítulo 1, arte de enseñar. Y vamos a ver algunos principios que son también necesarios para la enseñanza, el enfoque, ¿no? Antes de los propósitos vamos a ver el enfoque de la enseñanza, el enfoque correcto de la enseñanza. Y hermanos, gracias a cada uno de ustedes, gracias a hermana Rosa Laura, hermano Julio Mesa, Humberto Ojeda, Eva Hernández, hermana Verónica Fernández, por este tiempo. Y bueno, esperamos que el próximo martes podamos seguir adelante con este tiempo de capacitación. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Si quieren repasar el video, va a estar en el YouTube de la iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, hermano. Juanito, una pregunta. Dígame. ¿Ese material que nos está enseñando nos va a partir, hermano? No es... Bueno, le puedo compartir un material base que tengo, ¿ya? Pero yo le voy a compartir el material base que tengo, y pero de lo que estoy enseñando, le estoy sumando otras cosas, ¿ya? Estoy repotenciando el material que tengo, así que se los voy a pasar, voy a ver cómo hago para pasárselos, ¿ya? Ya todavía voy a verlo bien. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos, hermanos.